Buenas tardes y muchas gracias por escucharme durante unos minutos. Esta presentación se titula La arqueología rural y el estudio de acequias en áreas serranas. Trata sobre la utilización de canales o acequias en los tiempos posteriores al ingreso de los españoles a América y su estudio desde un campo específico de la arqueología histórica, la arqueología rural. El abordaje comprende las implicancias metodológicas propias de la investigación de este tipo de estructuras y su aplicación a casos localizados en un área rural y serrana del centro de Argentina. Las acequias o canales han sido clave para la subsistencia en vastas regiones del planeta y, por ende, objeto de estudio recurrente de las investigaciones históricas y arqueológicas. Sin embargo, en la América colonial y de tiempos posteriores, la localización y finalidad que han tenido pueden incidir de modo considerable sobre la cantidad de investigaciones de las que han sido objeto y la magnitud de los resultados alcanzados. En general, el acervo histórico sobre acequias es amplio en la medida que están involucradas áreas urbanas. En esos ámbitos se constituyeron en constructivos claves para el abastecimiento de líquido vital y ello es motivo de que sea frecuente encontrar referencias a las mismas, en especial a las regulaciones sobre mantenimiento y distribución del agua. En cambio, las localizadas en áreas rurales distan de tener igual presencia en la documentación. Por lo tanto, el estudio de estas últimas se ve afectado recurrentemente por escasez y o inexistencia de datos en cuanto a origen, finalidad, mantenimiento, reformas, periodos de inactividad, regulaciones, conflictos, etc. Es el caso de las acequias localizadas en la región serrana y rural del suroeste de la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, que venimos investigando hace unos años desde la arqueología rural, campo disciplinar dedicado al estudio de restos materiales generados por el trabajo y la vida cotidiana de pobladores rurales en tiempos posteriores al ingreso de los españoles. En Argentina, es un campo disciplinar cuyas primeras investigaciones se hicieron hacia fines del siglo XX, comienzo del XXI. Y en el caso de nuestra región, desde que acometimos el estudio dedicado al poblamiento de Chaján, un paraje existente desde la época tardocolonial, localizado por entonces en el área fronteriza entre euroamericanos y las sociedades indígenas de las Pampas argentinas. En la perspectiva de la larga duración histórica, la construcción de canales o acequias data de miles de años. De acuerdo al estado actual de la cuestión, inicia en el Próximo Oriente con el fin de irrigar cultivos, de lo cual se contó con pruebas arqueológicas a partir de la década de 1960, cuando se excavaron los sitios de Tel Esaguán, en la ribera oriental del río Tigris, y Chogamami, al pie de los Montes Sagros, con una ubicación cronológica que las ubica a mediados del sexto milenio antes de Cristo. En América, en especial en los Andes centrales y Mesoamérica, también existió desde tiempos prehispánicos un vasto conocimiento sobre diversas técnicas para captar el agua y conducirla a través de canales artificiales. Los usos fueron para riego de cultivos y provisión de aguas a ciudades. En el caso de las primeras, en los Andes centrales, hay evidencia de existencia desde el formativo temprano, que aumentan considerablemente desde el formativo tardío. Muchas acequias tuvieron continuidad de uso tras la llegada de los españoles y aún hasta el día de hoy. En varios casos de ciudades que han contado con una red de acequias, está demostrado que aprovecharon y o modificaron la existente realizada por las sociedades prehispánicas. Pero los españoles trajeron su propia tradición en acequias, y ello puede observarse mejor en aquellas regiones donde las sociedades indígenas locales no habían hecho uso de esta tecnología. En lo que hoy es el territorio argentino, si bien la tecnología de acequia fue empleada en tiempos prehispánicos por indígenas del noroeste argentino y Cuyo, para el área de las sierras centrales, y específicamente las sierras de Córdoba, en el centro de Argentina, prácticamente no existen fuentes documentales que señalen su uso por parte de los indígenas. El arqueólogo Sebastián Pastor da a conocer solo una mención a regadío en cédula de encomienda y otras 3 en libros de Mercedes del norte de Córdoba,
que no aportan datos sobre si hubo construcción de estructuras. Por su parte, las investigaciones arqueológicas en el territorio cordobés no han hallado indicios en terreno. En definitiva, las evidencias conducen a afirmar que todas las acequias localizadas hasta ahora en el territorio cordobés han sido realizadas con posterioridad al ingreso español. En este se tiene registro arqueológico y documentación de acequias desde la época colonial, especialmente las que integraron las estructuras de las estancias jesuíticas. Otras que fueron construidas para abastecer de agua a pueblos y villas, en general desaparecidas en gran parte al ritmo del crecimiento urbano, aunque todavía pueden observarse tramos de sus cauces en las periferias. Por último, están las ubicadas en las áreas rurales, objeto de esta presentación, y cuyo estudio presenta problemáticas específicas. En los últimos años nos encontramos investigando las acequias existentes en el suroeste de la provincia de Córdoba, departamento de Río Cuarto, una región serrana y rural. Hasta el momento hemos localizado 10 acequias, prácticamente todas en desuso y en proceso de desaparición. Constituye un registro casi exclusivamente arqueológico, de recuperación de data en trabajo de campo, casi desprovisto de otros datos que pueda aportar la documentación histórica. Efectivamente, resulta frecuente carecer de datos provenientes de fuentes documentales, o por lo menos estos suelen ser escasos. Dentro del área serrana se encuentran mayoritariamente en el sector del Piedemonte, donde están asociadas a sitios arqueológicos rurales diversos, como corrales, recintos de viviendas, recintos de uso temporal, a modo de refugio de trabajadores de estancias o mineros, y recintos de uso indeterminado. También las hay asociadas a casco de estancia, con restos de estructuras en pie que datan de la segunda mitad del siglo XIX. Para su registro se ha necesitado una metodología adecuada, debido a dos de sus características específicas. La primera es la longitud que posee este tipo de constructivo, un rasgo que conspira para ajustarlo específicamente a la definición de sitio o yacimiento arqueológico. Esto genera dificultad para el registro de su localización y representación gráfica. La segunda es propia de aquellas que han sido construidas total o parcialmente mediante excavación, sin la utilización de otros materiales en su estructura. En este caso, la dificultad se manifiesta en la prospección con vista a determinar si un rasgo en el terreno con apariencia de cauce es producto del trabajo ex profeso para hacer una acequia, un constructivo con otro fin o un cauce natural producto de la erosión. Por otra parte, resulta frecuente que, una vez resuelta la identificación de un cauce como propio de una acequia, su ubicación y o seguimiento puede resultar una situación particularmente difícil, tanto en terrenos sedimentarios próximos a ríos y arroyos, de gran capacidad erosiva por las crecientes producidas por precipitaciones, como en aquellos terrenos sometidos a laboreo agrícola. Hemos realizado localización georreferenciada tomando posiciones cada 50 metros a partir de la toma de agua. Se registraron posiciones georreferenciadas de curvas, derivaciones a canales secundarios, acueductos para salvar obstáculos en el terreno. Todos ellos lugares que han demandado intervenciones con mayor inversión de energía para salvar obstáculos, como corte y extracción de piedra, excavaciones profundas, terraplenes de mayor envergadura, o cambios en la técnica constructiva y o materiales empleados, que pueden estar indicando distintas situaciones a determinar, como por ejemplo, cambios en los planes o diseño de los constructores originales, intervenciones posteriores de mantenimiento o reutilización, faltantes de materiales por retiro posterior a que dejara de usarse con fines de reutilización en otros constructivos, etc. Esto brinda información con potencial para reconstituir no solo la localización del cauce, sino de todos aquellos puntos o microsectores
que presentan alguna intervención particular en su construcción o materialidad, de manera de que la escala del detalle obtenido permita conocer la técnica constructiva y materiales empleados, datos a partir de los cuales se puede hipotetizar sobre la inversión de trabajo, ubicación cronológica, finalidad, etcétera, tanto en su construcción como en su mantenimiento. La identificación de acequias en terreno sedimentario suele tener dificultades para determinar la trayectoria de sus cauces y hasta suele desaparecer cualquier rastro visible de los mismos cuando las tierras han estado sometidas a labranza, situación frecuente en nuestro piedemonte tras el avance de la frontera agrícola con la tecnología de la siembra directa en los últimos 20 años. En este sentido, nos ha dado resultado positivo la metodología de seguimiento por niveles topográficos, usando medidas obtenidas por GPS. El método se basa en la variable siempre presente de la necesaria estabilidad del nivel topográfico del cauce en tramos cortos, con tendencia a la disminución en trayectos medio largos hacia abajo, principio elemental que asegura el flujo del agua. Por ejemplo, la aplicación de este método nos ha permitido encontrar vestigios de los cauces de 2 de las 3 acequias que se han derivado del río Piedra Blanca, cuenca alta del río Cuarto, cuando estos se adentran en el piedemonte y la cobertura sedimentaria va ganando en presencia hasta ocultar totalmente a la roca de caja. Una de ellas, la de factura más importante, es la que hemos nombrado acequia del dique antiguo, en la margen derecha del río Piedra Blanca, que podría haber sido construida para abastecer de agua a viviendas y corrales del casco antiguo de Piedra Blanca, estancia con referencias documentales de su existencia que datan de la segunda mitad del siglo XVIII, y regar tierras con potencial agrícola situadas a la vera del río, a aproximadamente 200 metros al noreste de este. Se trata de una obra que ha requerido un esfuerzo constructivo considerable, dadas las dificultades que ofrece la topografía del terreno por donde discurre. Su diseño ha combinado excavación en su mayor parte y construcción de terraplenes por sectores con utilización de piedra canteada, grava y tierra. No se aplicó cal o cemento en ningún tramo de su cauce relevado. Un canal derivado del cauce principal se ha interpretado como canal de desagüe hacia el río Piedra Blanca, aunque ninguna estructura de compuerta ha subsistido. Se hipotetizó sobre la posibilidad de que este canal secundario hubiera sido construido para accionar una estructura de molienda o abatanado, dado su cercanía al casco de estancia y la energía del caudal que acelera su velocidad debido a la pendiente hacia el río. Pero las prospecciones en terreno no han arrojado ninguna evidencia al respecto. No obstante, se considera que ha tenido la entidad suficiente para ser funcional a dispositivos de este tipo, que, por otra parte, existieron en la región e incluso con acequias a priori más discretas en su potencial caudal conducible. La región sur de la Sierra de Comechingones es pródiga en fuentes de aguas superficiales de régimen permanente. A la conveniencia de disponer del recurso vital se opuso la dificultad característica de la topografía serrana y las frecuentes crecidas en época estival. Por ende, la inversión de trabajo ha sido importante, tanto para construirlas como para mantenerlas activas. Las 3 acequias derivadas del río Piedra Blanca son ejemplo de ello. El registro arqueológico denota que sus estructuras se han visto afectadas fuertemente en los puntos críticos, tomas de agua y acueductos, en tanto que tramos de los cauces, especialmente los finales, están colmatados de sedimentos hasta el punto de hacerlos no detectables en el terreno. En general, un problema recurrente de las acequias fue el mantenimiento de dichos puntos críticos de las estructuras. En la tecnología de acequias se puede ver claramente la existencia de lo que Ingold llama un fondo de imprevisibilidad de la materia, entendida como un comportamiento que se puede calcular, pero no controlar en todas sus dimensiones o aspectos. Esto, el caudal del río, aguas superficiales dependientes del aporte de acuíferos, pluviosidad promedio anual
y estaciones climáticas de la región. Las crecientes, aguas superficiales que se tornan torrentes con alta capacidad erosiva en escaso lapso de tiempo, debido al importante gradiente topográfico existente en la serranía, lo cual afecta especialmente a las tomas de agua. El fenómeno de colmatación, arrastre de sólidos en suspensión que decantan en el fondo del cauce de la acequia. Favorece a ello el hecho de que una acequia debe conducir el agua con la inclinación suficiente para que pueda llegar al destino fijado, pero tratando de evitar superar cierto umbral de velocidad del caudal, a fin de evitar la erosión sobre los laterales del cauce. La erosión de lluvias y la bioturbación, especialmente de raíces de plantas, destructivas en estructuras realizadas solo mediante excavación y con montículos laterales de tierra y gravilla, como han sido construidas en gran parte de su trayecto la mayoría de las acequias bajo estudio. Finalmente, la topografía, condicionante de la longitud de la acequia, por cuanto ha sido necesario hacer desvíos de magnitud para salvar obstáculos infranqueables para la tecnología y mano de obra disponible cuando se construyó la acequia. Además, la sierra y Piedemonte presenta numerosas zanjas y cortadas que el agua de lluvia ha ido realizando, las cuales se tornan en escollos difíciles de salvar y en los cuales evidentemente se ha tenido que dedicar la mayor cantidad de horas de trabajo y aún de ingenio para superarlos. De un año a otro, el paisaje de aguas superficiales puede cambiar, formándose hilos de agua de diferentes magnitudes originados en surgentes u ojitos, como acostumbran a llamarlo los paisanos, o lechos secos reactivarse después de muchos años, generando un proceso erosivo no contemplado en la ejecución de la construcción original de la acequia. Para terminar, desde el arribo de los españoles en la segunda mitad del siglo XVI a la región de las sierras centrales de Argentina, los habitantes que se establecieron en la serranía buscaron utilizar con mayor eficiencia las aguas superficiales mediante acequias, una tecnología existente desde antiguo en vastas regiones de América y del actual territorio argentino, pero de la cual no hay evidencias documentales ni arqueológicas de su aplicación en lo que respecta al territorio cordobés. A pesar de sus características singulares, especialmente en lo que respecta a extensión, los restos de estas estructuras van desapareciendo, dado el contexto actual de los cambios acelerados que se vienen produciendo en la serranía, especialmente en el Piedemonte, en los últimos 20 años, tales como el desmonte para el avance de la frontera agrícola, el crecimiento de ejidos de los pueblos serranos y el uso turístico del suelo. Su estudio desde la arqueología rural busca conocer este rasgo esencial de la vida y el trabajo de los pobladores rurales de una larga etapa de nuestro país, con escasa presencia específica en la documentación histórica. Se trata de realizar investigaciones con vistas a integrar resultados y poder obtener una imagen holística del pasado regional. Trabajo necesario antes que solo queden algunos relictos de acequias que ya no puedan ser interpretados. Muchas gracias.